Pues bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sesión más de energía eólica. Eh, Hoy tengo un display especial. La verdad es que, porque bueno, la idea del día de hoy, pues es básicamente migrar de lo que hemos venido trabajando que tiene que ver con series temporales y demás, evaluación del recurso, factores de planta y demás. Y hoy lo que quiero platicar es este primer tema introductorio. En realidad es empezar como a esbozar algunas ideas, ¿no? El tema de transformación de la energía, pero ya sobre el aparato, sobre el aerogenerador. Entonces, para eso, lo que voy a utilizar el día de hoy, pues es este aerogeneradorcito que me encontré en Amazon. Es un aerogeneradorcito, bueno, pues este es el tamaño, ¿no? Esto es como el tamaño de mi brazo, la pala. La realidad es que es un juguetito que está bastante interesante porque puedes hacer por ahí algunos experimentos. Puedes tomar un multímetro, por ejemplo, ¿no? Tiene acá bueno, no es comercial, ¿no? Nomás estoy describiendo en términos generales qué es lo que tiene este aerogenerador. El rotor, evidentemente, ¿no? Es la primera parte que va a recibir el tema del viento. Del rotor está compuesto por las palas. Lo interesante que tiene este aparatito es que las palas sí tienen una especie de perfil aerodinámico. Entonces, estos perfiles aerodinámicos, estoy empezando a dar conceptos, ¿no? Sin haberlos justificado, pero sí, bueno, pues tienen una forma particular las palas para que éstas se muevan. Puedes moverlos, ¿no? Puedes mover un poco las palas y básicamente tiene un muy buen comportamiento en ese sentido, o sea, de las palas, como son a lo largo. La parte de adelante, como ustedes la ven, voy a girar aquí un poquito, tienen el área de barrido o el área de barrido del aerogenerador, pues es bastante grande. La parte de enfrente es sólida, ¿no? Está simulando el tema de los perfiles aerodinámicos, eso está bien. Y bueno, ya dando la siguiente parte, que espero se vea bien, por eso puse este fondo, y creo que ahí se ve mejor, si yo me hago un lado. Ustedes ven en la parte de arriba, ¿no? Que es en esta parte. Ustedes están viendo que tiene 3 engranes, ¿no? Esos engranes que están ahí, pues tienen distintas funciones, ¿no? Es este concepto de transformar las bajas RPMs que tiene el aerogenerador y llevarlas a altas RPMs, es decir, el aerogenerador, por su diseño y por el tamaño y por las dimensiones, pues tiene que opera a bajas revoluciones por minuto, y a partir del dispositivo mecánico que tiene aquí atrás, que se ve muy bien, ¿no? Tiene varios engranes de distintos colores, pues tú puedes jugar con el tema de los engranes y mover pues ver, ¿no? Estas multiplicaciones que tienen la relación de los engranes, ¿no? Ok, voy a darle un poquito de vuelta. Ahí está, viéndolo por la parte de atrás. Luego, la otra parte interesante que tiene este aerogeneradorcito es que tiene un motorcito, ¿no? El generador eléctrico. Y al final, que yo no sé si sea perceptible, yo creo que sí, estoy aquí parado, tiene un pequeño LED, ¿no? Entonces, en realidad, pues lo que tiene es este principio. Todo esto es de PVC, ¿no? La verdad, se ve un poquito, vibra un poquito, ¿no? Pero bueno, funciona bastante bien para lo que queremos hacer el día de hoy. Entonces, en términos generales, pues esos son los componentes de los aerogeneradores. Tenemos el rotor, ¿no? Que es la primera parte de transformación de energía que tiene el aerogenerador. Transforma, ¿no? La energía cinética del viento, que ya sabemos cómo calcular la energía contenida en el viento, que es esta expresión de la densidad de potencia. Podemos nosotros calcularla, y toda esa energía se transforma a través pues de alguna forma, que eso es lo que vamos a estudiar en esta parte del curso, cómo se transforma toda esa energía que está disponible en el viento en movimiento
que evidentemente tiene que ser un torque, lo que tiene que generar el aerogenerador, y ese torque se transmite a través de un eje, es este eje que está aquí, que es el tren de potencia, me voy a dar para que se vea mejor. Este se conoce como el famoso, como el tren de potencia, que son los componentes mecánicos que se encargan, ¿no? Bueno, hasta el generador eléctrico, que se encargan de transmitir el torque que se genera a lo largo de todas las palas sobre el generador, sobre el aerogenerador. Entonces, este tren de potencia, que tiene distintos componentes, pues podemos pensar, bueno, de hecho, es muy común pensar en el aerogenerador como pues es evidentemente una máquina, ¿no? Tenemos energía disponible, entonces, que es lo que viene del viento. Luego, la primer parte del rotor, que es lo que absorbe el primer componente aerodinámico, ¿no? La pieza mecánica que lo que hace es transformar esta energía de movimiento en rotación. Y eso va a tener una cierta eficiencia. Podemos pensarlo que tiene una cierta capacidad de transformar energía. Podríamos pensar, por ejemplo, que el número de palas de un aerogenerador, en este caso tengo 3 palas del aerogenerador, pues entonces absorbe. Si le pongo una pala más, pues va a absorber más energía. Y resulta que no necesariamente. Cuando yo voy poniéndole cada vez más palas a este aerogenerador, lo que puede suceder es que yo esté poniendo en realidad un obstáculo. Entonces, una de las primeras ideas que se utilizan para hacer la modelación del rotor del aerogenerador, pues es un poco pensar en una esponja que absorbe una cantidad de energía y deja pasar otra a la parte trasera del aerogenerador. Entonces, esta primera etapa de transformación, bueno, tienes una eficiencia en el rotor, luego tienes una eficiencia en la caja de engranes. Este componente de caja de engranes, la realidad es que la evolución del sector eólico está conduciendo a ya no tener este tipo de transmisiones que son cajas de engranes, que son como estas, ¿no? Que son desalineadas, sino más bien planetarias. Es otro principio de funcionamiento. Y que directo el tren de potencia esté conectado al generador eléctrico, ¿no? Entonces, esa es una tendencia. En lugar de tener acá, pues tendríamos un generador eléctrico que del torque directo, o sea, que puede generar, ¿no? Electricidad a partir de los bajos RPMs. Entonces, otro tipo de generador, ¿no? Que es muy común, por ejemplo, en aerogeneradores que tienen potencias nominales más grandes, ¿no? Que tienen brazos, torques mucho más grandes, ¿no? Potencias nominales incluso más grandes, ¿no? 5 megawatts, 6 megawatts, 10 megawatts. Ok. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor, interrúmpanme, ¿eh? sin ningún problema. Si me escuchan y me ven bien, ¿verdad? Sí, o sea, sí lo escuchamos bien. Sí, sin problema. Muy bien, ok. Entonces, muy bien, pues este es mi display, ¿no? Entonces, lo que quiero que hagamos ahorita es, pues, hacer un experimentito, ¿no? El primer experimentito que quiero que veamos es, juguemos un poco con las palas, ¿no? Eso es lo primero que quiero que veamos hoy, ¿no? Ahorita. Entonces, vamos a trabajar con el aerogenerador, vamos a trabajar con el rotor y vamos a jugar un poco con los ángulos de ataque. Ángulos de ataque quiere decir que ahorita voy a dar la definición de manera formal, no nos detengamos un poco, pero vamos a quedarnos con el concepto de ángulo de ataque. Y lo que quiero decir es que voy a rotar un poco las palas, ¿no? Entonces voy a rotarlas un poco y vamos a ver qué sucede. Entonces, aquí tengo mi máquina de viento, ¿no? Está fuera de... Para los que llegaron temprano pudieron ver todo mi display. Aquí está mi máquina de viento, entonces seguramente va a haber algo de ruido, porque hace mucho ruido este ventilador que tengo acá, pero entonces vamos a echarlo a jalar. Voy a orientarlo un poquitito, lo voy a voltear así, tal vez así, para que se alcance a ver. Voy a mover entonces por acá, muy bien, y ahí va. Entonces... Ok, entonces espero que me escuchen bien. Está funcionando
ya en el labor. Como ustedes vieron, bueno, inicié con una configuración de palas, están, digamos, sobre el eje del rotor, ¿no? Sobre el plano del rotor, y hay movimiento, ¿no? Entonces, ahorita está trabajando el engrane azul. El engrane azul tiene el mismo tamaño que el engrane de abajo, entonces la relación es 1:1, ¿no? Entonces, el mismo número de vueltas que está dando el rotor es el mismo número de vueltas que va a dar el generador eléctrico. Por un lado, si yo quisiera, por ejemplo, elevar esas revoluciones por minuto, tendría que tomar el engrane amarillo, que es el engrane que está acá atrás, ponerlo con el engrane rojo, que no sé si se alcanza a ver, acá hay un engrane rojo debajo del amarillo, y este engrane rojo les va a generar una torta mayor y le va a costar un poquito más de trabajo de moverlo, ¿no? Entonces, pero ahorita vamos a quedarnos, no vamos a mover nada más de la configuración, vamos a quedar nada más con que está el viento, relación 1:1, voy a apagar el ventilador. Bueno, voy a subir un poco de... Profe, Bueno, sí. de repente como que no se escucha bien. O Sí, sea, porque está el ventilador prendido. sí. Entonces, lo explico de nuevo. Lo que decía es que tienes una relación 1:1 porque estoy utilizando los dos engranes azules. Los engranes azules son estos, tienen el mismo tamaño, por eso es la misma relación. Y eso es lo que estoy diciendo. Inicié, yo creo que voy a hacer eso mejor. Voy a dejarlo correr y cuando lo prenda y lo apague voy a decir qué es lo que voy a hacer. Entonces yo inicié con una configuración, un ángulo. Aquí ustedes lo van a ver. Ustedes están viendo claramente cuál es el perfil o los ángulos que tienen los perfiles aerodinámicos. Eso es lo que me interesa. Prendí el ventilador y esto rotó, ¿no? Se movió. Muy bien. Ahora voy a mover un poquito el ángulo. Lo voy a girar un poco. Voy a girar un poco las palas. Ustedes van a ver cómo cambian un poquito su orientación y vamos a ver qué sucede. ¿Ok? El ventilador está en la misma posición, lo único que va a hacer un poco más de ruido y vamos a ver qué sucede, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues moví un poquito el ángulo y resulta que aunque yo le dé un poco de... Parecería que está como atorado, ¿no? Que tiene por ahí un tema mecánico y parecería que aunque yo empuje, no se va a mover el aerogenerador. Algo sucedió, ¿no? O sea, definitivamente. O sea, el tema de tener los perfiles aerodinámicos determina, o la orientación determina totalmente el movimiento del aerogenerador. Voy a mover un poquito más los ángulos, ¿no? Pero creo que lo que quería demostrar ya fue perceptible. Moví un poquito los ángulos. En el momento que moví los ángulos, algo sucede en el rotor y se deja de mover, ¿no? Voy a volverlo. Ahora hice un poquito más pronunciado. Vamos a ver qué sucede. Pues resulta que el comportamiento es el mismo, ¿no? O sea, lo que sucede es que el ángulo en que están acomodados las palas o los perfiles aerodinámicos influye determinantemente en el movimiento o no del aerogenerador. Entonces, voy a regresarlo a la posición inicial. Y verificar que la cosa está funcionando.
que el aerogenerador efectivamente tiene movimiento. Y que yo intervengo. Ok, pues entonces, conclusiones. La primera parte que transforma la energía del aerogenerador, notas vamos a ponerlo si queremos así, para esta primera parte, la primera parte de esta sesión, es que la primera parte con la que interactúa el aerogenerador es el rotor. El rotor determina totalmente cómo se mueve el aerogenerador. Vamos, lo que parece que lo que hace que funcione el aerogenerador es cómo yo oriento las palas. No necesariamente tener una configuración de palas o sea, en cualquier dirección va a hacer que se mueva de por sí el aerogenerador. No. Tiene dos cosas que tienen que estar bien definidas. En primer lugar, la orientación adecuada de los ángulos de las palas, eso es importante. Y otro, que no lo dije y que yo creo que vale la pena, ahora lo que voy a hacer es mover el ángulo de incidencia del aerogenerador, ¿no? Entonces ya vi que hay dos ángulos que son importantes aquí. El primero es el de la orientación de las palas. Y vamos a ver ahora qué pasa si el aerogenerador lo roto. No voy a mover mi ventilador y voy a ver si puedo tener movimiento o no. Entonces vamos a hacer la siguiente prueba. Voy a prenderlo. Okay. Entonces, pues parece que definitivamente, ¿no? O sea, tener un ángulo de orientación del aerogenerador también es crítico, ¿no? O sea, el aerogenerador requiere de alguna forma de poderse orientar en la dirección del viento y eso es lo que va a hacer que pues va a requerir, ¿no? De tener un conjunto de instrumentación en el aerogenerador para poder seguir y llevar siempre de frente al viento. Pues creo que sería uno de el segundo elemento, ¿no? El de estar alineado, el de tener siempre el rotor de frente. Y tal vez el último, ¿no? Porque al final tienes acá, iba a hacerlo, ¿no? La relación que hay con el viento, ¿no? Eso también es importante, ¿no? Ya vimos que hay ángulos de ataque, ángulos en cómo están orientados los aerogeneradores es importante. El segundo es cómo está orientado el aerogenerador, ¿no? El rotor tiene que estar ortogonal, ¿no? Con el flujo del viento, importante. Y el tercero, pues, es la relación del viento con la potencia de salida, ¿no? En el proceso de evaluación del recurso, nosotros sabemos que hay ciertos componentes, ¿no? La producción de potencia del aerogenerador, componentes en la curva de potencia, que cuando es menor, es en las velocidades bajas, y es mayor para las velocidades altas. Y ese mismo fenómeno está presente en este pequeño experimentito. Puedo yo jugar con las tres velocidades que me da el ventilador, y con esas tres velocidades identificar las distintas RPMs, ¿no? Entonces, lo podemos hacer, ¿no? Lo que vamos a ver, voy a voltearlo un poquito para que se alcance a apreciar.
un poco, ahí está. Voy a bajarlo de velocidad. No más. Y en la velocidad máxima. No sé si sea perceptible, hay un LED. Voy a hacer bien largo un poco para ver si se alcanza a ver que se prende. Creo que no se alcanza a percibir, tal vez si yo apagara la luz. No creo que sea crítico para... Sí se alcanza a ver un poquitito. Sí, poquitito, ¿verdad? A ver. Bueno, ahí apagué algunas. Todas. Bueno, esto ocurre, se desalían un poquito los ejes. Ahí está. Sí, ahí se ve mucho mejor. Ahí está. Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que faltaría para llegar entonces a estos niveles de operación óptima? Pues evidentemente tener mucho mayor viento, ¿no? Y eso es lo que haría falta. Muy bien, ahí estoy ya. Ok, entonces, pues esta es mi plática introductoria a esta sesión de aerodinámica. En esta breve plática lo que hemos visto es tres cosas importantes, ¿no? La relación que tiene la velocidad del viento con la producción de potencia, ya lo sabíamos. La otra es el ángulo de incidencia sobre el aerogenerador. Es importante siempre tener una adecuada orientación del aerogenerador para una adecuada producción de potencia. En los estudios de factibilidad económica, pues nosotros no vemos eso. Decimos, siempre asumimos que el aerogenerador está viendo de frente al viento. Y el tercer elemento, pues, es los ángulos. Como estén acomodados los ángulos que componen las palas, pues tendremos movimiento o no movimiento. Es muy común, ¿no? Es muy evidente incluso en algunos aerogeneradores que para etapa de mantenimiento, bueno, hay algo que no dije, en la parte, justo en la parte que está antes de la caja de engranes, regularmente hay un freno que se utiliza para hacer mantenimiento. No es un freno para frenar el aerogenerador, ¿no? Así, meterle el freno. Es un freno para asegurarlo, pero la forma real para tener un aerogenerador es colocar las palas en posición de bandera, así es como se conoce, que es en donde no se generan fuerzas, ¿no? Eso es lo que sucede. No se generan fuerzas con el viento. Entonces, lo que en realidad estamos haciendo es aprovechar fuerzas de arrastre, fuerzas de empuje, en realidad las fuerzas de empuje de los perfiles aerodinámicos para generar movimiento. Y esas fuerzas, pues evidentemente, heredan un montón de conocimiento de las cuestiones aerodinámicas, de los perfiles aerodinámicos. Conceptos interesantes entonces que vamos a empezar a trabajar, pues es evidentemente aerodinámica, los perfiles aerodinámicos que componen las palas de los aerogeneradores y cómo en su conjunto puedes desarrollar teoría para decir cuáles son las eficiencias o los coeficientes de potencia, que así se conocen, para transformar la energía de movimiento del viento en energía rotacional o en torque. Y en realidad pues, es trabajar en desarrollar un modelito orientado a la descripción de las fuerzas. Muy bien. ¿Alguno tendrá alguna pregunta? Si no, para pasar a la siguiente etapa. Creo que todo claro. Muy bien. Entonces, denme un minuto. Bueno, pues entonces si no hay preguntas, les agradezco su atención
y nos vemos la siguiente sesión. Muy bien. Entonces, en esta parte del curso del día de hoy, pues yo lo que hice hace ratito fue un poco platicarles sobre estas herramientas o la forma, ¿no?, en que existen estos aerogeneradorcitos, ¿no? Cómo se utiliza el proceso de transformación de energía y cómo este proceso de transformación de energía está totalmente gobernado por el tema de aerodinámica. O sea, no dije ni qué cosa, o sea, simplemente no dije que era un perfil aerodinámico, creo que nunca lo mencioné, nunca dije nada sobre la sustentación y demás, ¿no? Y el objetivo de la sesión del día de hoy es dar esa plática introductoria a este nuevo capítulo de energía eólica. Entonces, esta primera lámina tiene un objetivo que es pues mostrar los componentes del aerogenerador. Yo inicié la sesión con mostrando a través de un pequeño experimentito, ¿no?, algunos conceptos del aerogeneradorcito y cómo interactúa con el viento. Y ahora sí, de manera profesional, en mi opinión, o bueno, de manera no experimental ni de juguetito, esta es la forma que tiene un aerogenerador por dentro. Lo vamos a ver con un poco más de detalle, ¿no? O sea, cuáles son estos componentes. En términos generales, decir que tiene el rotor, ¿no? El rotor es esta parte inicial. Esto en principio debe tener un... aquí. Ok. Muy bien, bueno. Yo supongo que ustedes... están viendo otra cosa. No. Ok. ¿Qué onda conmigo? Ya. Ok. Aquí está lo que buscaba. Ok, entonces, ok, este es el rotor, ¿no? Del aerogenerador. Palas están compuestas de perfiles aerodinámicos. Es una cosa... todo este es el tren de potencia. El rotor, yo decía que tiene por acá un freno antes de la caja de engranes y pues se pone entre el rotor y la caja de engranes para que todos los esfuerzos del aerogenerador o del rotor no pasen a la caja de engranes. Si ustedes se fijan, esta caja de engranes es una caja de engranes planetaria. No tiene cómo saber cuál es una caja de engranes planetaria o una caja de engranes tradicional, por así decirlo. Es porque el eje está desalineado. Cuando es desalineado, que tienes un eje por donde sale y luego, como en el caso del otro aerogeneradorcito, tienes un elemento que está ahí medio desalineado. En el caso de estas de transmisión de planetarias, no es el caso, ¿no? Todo está sobre el mismo eje. Generador eléctrico, y ya, básicamente, todo está montado sobre la góndola, ¿no? Y esta que es toda la nacelle o góndola, que es todo lo que encapsula, y sistemas de enfriamiento. Estos elementos regularmente usan mucho aceite, como un tambo de aceite. Eso es muchísimo y se recambia muy seguido. Y bueno, hay muchos procesos para reprocesarlo y demás, ¿no? Ok, el rotor y pues básicamente. Bueno, y los sistemas de orientación, ¿no? También lo vimos hace ratito, que es importante siempre tener el frente del aerogenerador alineado. Eso es lo que va a determinar pues si produce o no produce o en qué cantidad la potencia de producción del aerogenerador. Si hay, ¿no?, pérdidas por desalineamiento, eso es un hecho. Y básicamente, una pregunta interesante es ¿dónde podría poner el otro aerogenerador? Regularmente los vemos como arreglos. Bueno, pues hay toda una hipótesis aquí sobre cómo, bueno, en mucha teoría yo hablé, como evidentemente hay una interacción fuerte con el viento, hay que dejar que el viento se restablezca para que vuelva a interactuar, ¿no?
Esto es en términos con el siguiente aerogenerador y entonces produzca también de forma eficiente. Si no, estaría interactuando, pero con la estela de este aerogenerador, ¿no? Que sería como esa sombra, ¿no? O flujo de aire, ¿no? Que ya está manipulado, ¿no? Sobre el cual ya se absorbió la energía. Entonces aquí puse un pequeño link. Vamos a ver si esto no hace una cosa rara y me lleva a otro lugar. Ok. Sí, Juan David, adelante. ¿El anemómetro y la veleta de viento no se ve afectada por la estela del aerogenerador? Sí, un poco, un poco, un poco, sí, es definitivo. Pero gracias por la pregunta, Juan David. Se utiliza muchísimo para el control. Entonces, esta es la forma en que, aunque sí está perturbado, ¿no? Podrías tener cierta interacción, evidentemente, por estas estelas, ¿no? Cuando esto está pasando. Se utiliza muchísimo, bueno, se utiliza para hacer el control del aerogenerador. Todo esto está conectado al centro de control y sobre esos algoritmos de control se determina cómo tiene que orientarse en qué momento, ¿no? Entonces, pero sí se va afectado, no tanto, ¿no? Porque pues a partir de ahí se hace el control. Gracias. Sí. Ok. Entonces voy a darle clic a esto. Déjenme ver si no hace alguna cosa rara. Y ustedes están viendo mi navegador. No va. Sí. Sí. Ok. Ah, pues es que es la pantalla. Ok, entonces voy a hacer esto grande. Ahí lo siguen viendo, ¿verdad? ¿Lo escuchan? Pero no se escucha. Eso es lo que iba a preguntar. Gracias. Creo que tiene que presentar una sola ventana y que sea la del video. A ver, vamos a ver. ¿Están viendo dos cosas ahí ustedes? No, solo su página de YouTube. Ok, Pero ahí. a A ver, pausa. vamos. Una visita a un molino de viento, un molino. ¿Ya lo escuchan? Ahí ya, sí. Muy bien. Ahí va, ¿eh? Bueno, este video que me encontré voy a irlo cortando porque no me interesa mucho toda la visita guiada que da. Lo que sí me interesa es la percepción, porque se mete a toda la máquina. O sea, por eso lo seleccioné. No necesariamente es el más formal, ni mucho menos, no es el objetivo. El objetivo es verlo, ¿no? Porque así son los aerogeneradores. Sería muy interesante, ¿no? Ver. Antes de pandemia, me insistían mucho los estudiantes, las estudiantes, que visitáramos un parque eólico. Algunos fueron tal vez con Miguel en su momento, pero bueno, tal vez, ¿no? Si las cosas se reactivan, que al parecer puede ser pronto, organicemos algo, no lo sé, tendría que ver muchas cosas, ¿no? O sea, qué es lo que podría suceder. Porque hay uno en Puebla, ¿no? Entre Puebla y Veracruz, que no está tan lejos, o sea, está lejos, pero no es como ir a Oaxaca, ¿no? Que es como un día o 2 días, ¿no? Que es totalmente una locura. Pero bueno, pero así son, ¿no? O sea, no hay más. Entonces voy a irlo poniendo, voy a dejarlo correr en algunos segmentos, haré algunas pausas y nada más. Entonces voy a dejarlo. Profe, Eólico. ¿Vais a acompañar? Adelante. es que le iba a comentar de que, bueno, es que el semestre pasado o antepasado, no recuerdo, los de la octava generación sí hicieron como una visita a algo, o sea, como de una materia, sí fueron como de excursión, por así decirlo. Entonces, igual estábamos viendo con el profe de termo que nos gustaría ir como para checar lo de las calderas, las turbinas y eso. Entonces, pues yo creo que igual si pedimos permiso o algo así, pues sí nos podríamos ir a visitar o algo así. Que si no asustaría Sí, mucho. todo se puede, o sea, se ha podido, siempre se ha hecho.
Yo la verdad no me he animado mucho porque ir a Oaxaca es una expedición muy larga, pero em, creo que vale la pena. O sea, ahorita que hemos estado encerrados, creo que vale la pena un poco salir. Y no está tan lejos, es un parque de Iberdrola, ¿no? Que está entre Puebla y Veracruz. O sea, ahí sí se puede, totalmente se puede. Entonces, vamos a ver, ¿no? Cómo va marchando. O sea, primero hay que entrar a semáforo verde, que yo creo que estamos ya muy cerca, ¿no? Y que, bueno, pues todos ustedes también todos ustedes estén vacunados y demás. Y ver cuál podría ser una adecuada estrategia, ¿no? Para ir para allá. Pero bueno, primero entremos al verde, ¿no? Ya una vez que estemos en verde, vemos qué onda. Ok, ahí va. En la subida y vamos a ver, voy a explicaros un poquito cómo funciona, muy básico, sin meterme en palabras técnicas y comprensible para todo el mundo. O sea que no os esperéis nada técnico ni nada, va a ser una pequeña visita para que veáis un generador, veáis lo que son las palas, veáis la parte de la multiplicadora y demás. Y la visita por la escalera, porque me toca subir por la escalera 110 metros ya que estoy haciendo el mantenimiento de los transformadores y he cortado la corriente. Aquí tenemos el interior, tenemos nuestras células de alta tensión que vienen de un molino, de salida al otro, y lo que alimenta nuestro molino. Ya sabéis que la corriente va en los dos sentidos cuando se produce. Tenemos aquí nuestro armario de control, la bottom box, que es como el cerebro de todos los autómatas que hay aquí en el molino de viento, y tenemos aquí lo que es el ascensor. Esto es el ascensor, que es lo que nos permite subir hacia arriba a lo que es el molino de viento, y caben para 2 personas. Como veis, es muy pequeñito, es como una jaula para 2 personas. Simplemente va tirado por un motor y tiene un sistema de freno automático. En el caso de que bajemos rápido la cabina, se frena. Aquí a los lados tenemos los cables guías, uno aquí y otro al otro lado, y son los cables que nos permiten guiar lo que es la cabina. Aquí os voy a mostrar un poquito el interior para que veáis el motor ahí arriba, tenemos ahí arriba, y en esta parte de aquí tenemos el sistema de freno que se llama BSO. Yo, como tengo la luz cortada, voy a tener que subir a pata, por la escalera que tenéis ahí. Simplemente se coloca aquí en el carril, se cierra, se engancha aquí, y con esto ya podría subir y acceder a lo que es a la turbina. Se ha conseguido el carril. Podéis ver el cable de alimentación, como veis, la protección de tierra. Tenemos unos cables más finos que son mangueras de alimentación, iluminación, alimentación del cuadro, cables de fibra óptica. Tenemos aquí este gran cable, que es el que baja del transformador, bueno, del transformador que está arriba, recorre toda la torre, que es el que lleva lo que es la alimentación al transformador, y a la vez a inversa, cuando nuestro generador produce, es donde recogemos la alimentación. Aquí veis, es un cable de 3 por 25 más 25, 12 a 20 kilovoltios. Es un cable de alta tensión, por eso la sección es un poquito más pequeña, porque como pasa a 20 kilovoltios, no necesita tanta tensión. Tiene más tensión y menos corriente, así que no necesita tanta sección de cable. Os he enseñado el cable abajo, pero cuando pasamos de lo que es el generador, sabéis que la tensión que produce el generador aquí es de 680 voltios. Por eso tenemos mucho más cables, porque estamos cogiendo mucha corriente con una tensión más baja. La red eléctrica. Aquí tenéis, esta es la caja de conexiones que viene del startor. Dentro están las pletinas con las conexiones de las diferentes bobinas. Y como veis aquí la diferencia de cable, estas son las salidas, que son en baja tensión, menos de 1000 voltios, son una tensión de 680, así que son cables de 3 por 240 milímetros, ya veis la diferencia. Asíncrono con un reductor que lo que hace es girar, ese reductor le da más torque para poder girar lo que es la cesta a izquierda o derecha para orientarse en dirección al viento. Y aquí tenemos el interior de la sala de máquinas. Perdón, esos eran los servomotores para darle la orientación a la góndola. Lo que es la nacelle, lo que es la cesta, armario, generador, filtros, esta es la multiplicadora, grupo hidráulico y demás. Aquí tenemos todo lo que son los armarios de control, la top box. Tenemos un cuadro dentro, voy a abrirlo. Aquí tenemos un gran autómata
con todas las protecciones, relé, tal. Es un entorno muy industrial. Todo esto va controlado por varios autómatas como este que tenemos aquí arriba, que lo que hacen es controlar todos los sensores, todos los motores, todo lo que es el control del molino eólico. Lo que vemos aquí delante, esta parte de aquí y esta parte de aquí, son los rodamientos que cogen lo que es el árbol lento. Como veis tenéis, normalmente se llaman main bearing. Perdón, que ese es el tren de potencia, ¿no? El que trae de las bajas RPMs y lo va a transformar a las altas RPMs, ¿no? Es bearing son los rodamientos, main bearing es todo esto porque son los rodamientos principales. Como ya veis, son rodamientos que son tan grandes como la mitad de una persona, harán 1 metro de alto, una cosa así. Tenemos una pequeña vista de fuera, como veis ahí, de todo el parque, el flatline, que es la parte de arriba de lo que es la cesta, la nacelle. La cabeza del rotor, la otra pala. Voy a mostraros en otro molino eólico de lejos. Ahí veis, ahí tenemos nuestra luz de flatline. Tenemos los 2 discos que nos calculan lo que es la masa de aire y aparte hacen de pararrayos. Y como veis, la caja que tenemos ahí es la que se encarga, su sistema GPS, que se encarga de calcular la masa de aire que pasa entre las 2 barras para darnos la información de la dirección del viento, la velocidad y demás. Fijaros, cuando salimos tenemos esta línea de vida que va alrededor de todo lo que es la nacelle, lo que es la cesta, y de este lado y también del otro, y sobre ellos, como si fuera una vía ferrata, nos anclamos para estar protegidos y no poder caer al otro lado. Ahora vamos para adentro, que os explico un poquito más cómo es el funcionamiento dentro del molino eólico. Aquí tenemos detrás mía los radiadores, que lo que hacen es refrigerar lo que es la multiplicadora, porque se calienta mucho. Como veis, el espacio es muy reducido en lo que es la cesta. Ahí tenemos la parte de atrás donde tenemos la puerta para entrar al transformador una vez hemos hecho la verificación de ausencia de partes móviles. Este es el árbol que os estaba hablando, de que una vuelta sobre el árbol lento serán 100 en este árbol rápido. Esto es el ventilador para lo que es el generador, para refrigerarlo, ya que esto llega a alcanzar grandes temperaturas. Esto que tenemos aquí detrás es la parte trasera del generador. Aquí es la plataforma directamente debajo de lo que es la cesta, la nacelle. Y este depósito que tengo aquí abierto, como veis, es la parte de abajo, es un depósito de aceite. Tiene lo que es un hierro circular que hace la vuelta entera de la torre, con este cable que habéis visto arriba con sus tensores, lo que hace es equilibrar, a nivelar lo que es la torre, evitar las sacudidas fuertes cuando hay mucho viento y estabilizar, de alguna manera es un amortiguador para la torre, para que no se vaya de vareta y se cargue todo lo que es la soldadura, las uniones y todo si la torre se moviera mucho. Y aquí continuamos el cable que viene protegido con un tubo, que es el cable de alta tensión que hemos visto arriba. Listo. Ok. Entonces, como ven, siguen ahí o ya se fueron. Ahí seguimos, ¿no? Aquí andamos. Sí, Muy aquí bien. estamos. Ok, entonces, lo más cercano que yo he estado de esto es adentro, ¿no? Es muy complicado poderse subir. Bueno, no complicado, o sea, hay que saber, ¿no? O sea, hay todo un tema de seguridad para poder subir, ¿no? Usar arneses, cascos. Ustedes vieron que pues, el tema es técnico, muy técnico, ¿no? Y hacer todo este mantenimiento, pues requiere de muchos conocimientos y requiere de o sea, conocimientos, evidentemente del aerogenerador, pero en el tema de seguridad, ¿no? Porque, vamos, ya vieron que subirse a una cosa de 80, 90 metros de alto, pues tampoco está tan trivial, ¿no? Pero bueno, esa es la estrategia. Se complica un poco, ¿no? Avanzándole un poquito, se complica un poco con
cuando estamos en el tema offshore, ¿no? Porque en el tema offshore, sí, Enrique. Una pregunta, profe. ¿El rotor incluye las palas o nada más es como la parte central? No te escuché, no te escuché. ¿El rotor incluye las palas o solo es como la parte del medio? Sí, todo. El rotor es todo lo que gira. O sea, hay un eje, ¿no? Que ese es el eje del rotor. A lo mejor habría que ser bien específico, que es el eje del rotor. Porque pues, todo es el rotor, ¿no? Cuando hablamos desde el punto de vista aerodinámico, que eso es lo que voy a dar en la siguiente lámina, ¿no? Ese disco, ese es el disco, el rotor, ¿no? Entonces, podemos decir lo que eso tal vez es la nariz, ¿no? O el cubo, ¿no? También se conoce a este elemento que sujeta las palas, se le conoce también como cubo, ¿no? Ok. Entonces, bueno, pues es todo un tema, ¿no? Lo más cercano que yo he llegado a subir algunos metros en las escaleritas, pero pues es impresionante, ¿no? Ver esto. Muy bien, entonces, lo que yo decía al inicio de esta plática es que el rotor es el primer elemento mecánico que absorbe la energía del aerogenerador. Entonces, sabemos que la energía disponible, que es esta flecha azul que está mostrada en el esquema, pues es totalmente es el flujo que viene directo sin haber interactuado con nada más. Entonces vamos a decir lo que eso es la velocidad del viento, flujo libre del viento, por así decirlo. Una vez que interactúa con el rotor, o sea, algo pasa con la interacción con el rotor, eso que algo pasa con el rotor es un proceso de absorción de energía, y una vez que absorbe la energía sale una cantidad de viento o el viento con una velocidad menor. Si yo pongo inmediatamente detrás de este aerogenerador otro aerogenerador, pues en realidad yo estaré con una velocidad incidente que va a ser menor, ¿no? O sea, estaría yo, vamos a suponer, ¿no? Que yo ahora pongo un aerogenerador aquí pegadito, y entonces, pues este aerogenerador ahora va a producir con una velocidad pues ya perturbada, si lo queremos ver así, con un frente de viento perturbado. Eso quiere decir que la producción del aerogenerador sería mucho menor. Entonces, lo complejo o lo interesante de este tema en donde ahora vamos a estar trabajando es que la interacción aerodinámica que tienen las palas con el aire, el proceso, y está relacionado con el proceso de extracción o transformación de energía, impacta en la forma de la estela y en la cantidad. Lo ideal sería poner el siguiente aerogenerador, tal vez lo ideal sería no ponerlo en la misma línea, ¿no? Para que le demos tiempo a que se restituya, eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero sí poner el aerogenerador en donde otra vez la flecha o la velocidad de viento sea otra vez robusta, sea azul, o sea, la magnitud de la velocidad sea como cuando entró, ¿no? Entonces, uno de los mitos es que cuando tú pones un aerogenerador, se acaba el viento. Pues no es cierto, ¿no? O sea, el viento al final se restituye, o sea, es una gran cantidad de energía que está contenida y se vuelve a restituir. No hay interacciones con agua, no hay interacciones con nada, o sea, el impacto ambiental existe, por supuesto, ¿no? Existe cuando tú pones la cimentación, existe si se te cae el aceite, existe impactos sociales cuando no está bien manejada la administración, o sea, sí, pero es muy eficiente en términos de que puedes producir mucha energía, requieres grandes extensiones de terreno, por ejemplo, comparable con una hidroeléctrica, pero la hidroeléctrica inunda, ¿no? Y entonces tiene impactos sociales todavía también más fuertes. Y bueno, eso hay que generar metano, ¿no? Por todo lo que se queda abajo y todo lo que se empieza a descomponer, se genera metano. Y el metano también es un gas de efecto invernadero, ¿no? Pero estas no, ¿no? Estas no. Muy bien, entonces hay que pensar entonces en este rotor, ¿no? Que es el primer proceso de extracción de energía, y entonces vamos a hacer un primer análisis. Ok, esto ya es el corte transversal del rotor, ¿no? Como ven, hay todo un proceso, ¿no? En los anteriores, ¿no? Aquí hay un primer proceso que es totalmente aerodinámico, que está en esta primera etapa. Luego hay procesos mecánicos que también yo los puedo sintetizar, como lo mencionaba al inicio de la sesión, con un término de eficiencia. Y el otro, el proceso eléctrico, que también puede ser caracterizado con un término de eficiencia, ¿no? Ok,
Hoy voy a empezar a platicar sobre este primer proceso de eficiencia, que es el más complejo y es el más interesante. O sea, la gente pensaría que, bueno, pues es que esto se lleva estudiando desde hace los 80s o desde los 70s, pues ya tendríamos que saber algo. Sí, pero no todo, ¿no? Y voy a platicar un poco más de la complejidad de estas cosas. Yo creo que vale la pena que prepare un contenido muy, muy específico. Porque bueno, yo creo que sí, ustedes se van a dar cuenta que la construcción teórica alrededor de las aerogeneradoras tiene un montón de simplificaciones, si lo queremos ver así. Pero resulta que para poder extraer cada vez más energía, ¿no? Porque bueno, también el otro punto es que la gente diría, bueno, pues si esto ya está tan maduro, en México se están peleando por poner aerogeneradores y demás, o no, y en el mundo ya lo están haciendo, eso quiere decir que bueno, pues ya no hay más que investigar, ¿no? No. Es como el coche, ¿no? Cuando sale el primer modelo del coche, pues el sector de los coches no nos quedamos con los primeros coches que tenían llantas de madera y que el conductor iba pues expuesto y que tenía una palanca acá y que funcionaban en carbón. O sea, no, el sector evolucionó a tener coches cada vez más eficientes, cada vez más cómodos. Entonces, lo mismo ocurre con la tecnología. La tecnología está alcanzando una madurez que es una madurez de competitividad, pero también lo que se ha demostrado es que los costos cada vez van disminuyendo mucho más. Y ya sabemos, porque ya somos unos expertos en el tema de evaluación del recurso, es que los costos de generación van a disminuir cuando nosotros generemos más que. El costo de generación va a disminuir cuando el aerogenerador produzca más que. Cuando produzca más energía. Exactamente. Entonces, el tocar los diseños aerodinámicos está orientado a producir 1, 2, 3, 5, 10% más de potencia, por ejemplo, con con un modelo distinto de palas. Entonces, si yo puedo hacer un modelo distinto de palas y con eso poder absorber un poco más de energía, pues entonces los costos van a seguir disminuyendo. Es decir, la limitante tecnológica, o bueno, la madurez de la tecnología no implica que ya no hay nada más que hacer en el campo. Implica que ahora hay que hacer procesos mucho más creativos de análisis para poder extraer cada vez más energía, ¿no? Y eso es uno de los grandes retos. Porque, como ustedes van a ver, el mundo de la evaluación parecería que está un poco desconexo, está desconectado al tema de la producción de potencia del aerogenerador real, ¿no? Y yo usé las curvas de potencia, que bueno, pues ya las conocemos, que son curvas teóricas, si las queremos poner así. Puede ser que representen o no, pero ¿por qué no generar modelos que modelen todo, ¿no? O sea, que modelen cómo se comporta el viento, cómo se mueve el rotor, cuáles son las fuerzas de empuje. Es decir, hoy los términos de generación y la capacidad de cómputo y el conocimiento, podemos hacer eso y más. Y se puede hacer porque existen los recursos, el interés del sector y pues hay mucho dinero, ¿no? Esto particularmente y principalmente en el primer mundo, ¿no? Muy bien, entonces nos vamos a quedar con el tema aerodinámico y voy a hacer esta primera disección de las palas. Estoy poniendo un corte transversal de las palas y estoy poniendo cómo se ve el costado de un avión. Lo dije ya, ¿no? A lo largo de la primera parte de la sesión, lo que hace que un aerogenerador se mueva es el perfil aerodinámico. El perfil aerodinámico es esa forma que tiene, viendo de perfil, el ala de un avión, o esa sección transversal, es la forma que tiene. Y esa forma es lo que hace que el aerogenerador se mueva o no. En el caso, por ejemplo, particular de un avión, pues es lo que hace que el avión se eleve o no. Modificar algunos componentes de este perfil
tiene efectos en si en particular del lado derecho del avión, pues suben o si bajan. Si yo quiero hacer que el avión suba, pues tengo que modificar de alguna forma algunos componentes del perfil del aerogenerador con respecto al viento, y que eso se llama ángulo de ataque. El ángulo de ataque es ese ángulo que se forma con el flujo de corriente libre de viento sobre el perfil, sobre la cuerda del aerogenerador. Ahorita voy a definir qué es la cuerda. La cuerda es esta línea entre la parte de la nariz del perfil aerodinámico y la cola. Esta línea recta, esa línea recta se conoce como cuerda. La cuerda en este caso sería esta. Ahorita lo vamos a ver en un siguiente dibujito. Entonces, estos perfiles aerodinámicos determinan, y su interacción con el viento determinan la presencia de fuerzas. Y la presencia de fuerzas va a determinar movimiento. ¿Cuál es el origen de estas fuerzas? Entonces, el origen de las fuerzas está totalmente basado en la interacción del flujo libre, que está aquí representado como inflow, y el perfil aerodinámico. Entonces, perfil aerodinámico es esta forma particular que va a interactuar con el viento y va a generar fuerzas. Y el primer, y lo que va a determinar esta interacción va a ser zonas de distinta presión. Zonas con una presión alta, dependiendo de cómo interactúen, o zonas de presión baja. El resultado de esta interacción del flujo del aire con el perfil aerodinámico va a ser generar alrededor de este perfil aerodinámico zonas con distintas presiones. Y estas zonas con distintas presiones son las que van a determinar el movimiento. Las zonas, cuando yo hablo de presión, pues estoy utilizando de manera implícita que cuando hay una presión, una zona de alta o baja presión, existe una fuerza que va a determinar un movimiento. La forma en que se clasifican las fuerzas resultantes de la interacción del viento con el perfil aerodinámico se conocen como fuerzas de arrastre, que son aquellas que están en el eje de las X o en la dirección del flujo, y las fuerzas de empuje, que es la fuerza que es ortogonal al desplazamiento del viento. Y evidentemente tendremos de la interacción de las fuerzas de arrastre, que es aquello que se impide, ¿no? Que es una fuerza que lo jala hacia atrás, ¿no? El perfil aerodinámico, o una fuerza que hace que el perfil aerodinámico suba. La fuerza resultante va a ser la que determina el movimiento. Entonces, en función de qué está el movimiento, pues si yo para un perfil aerodinámico dado y un flujo que incide sobre ese perfil, pues yo tendré una fuerza resultante. Sin embargo, conforme yo mueva estos ángulos de ataque, bueno, que aquí ya está la definición del ángulo de ataque, esta es la cuerda, esta línea negra sobre la cual yo paso el cursor, esta es la cuerda, sobre la nariz, hasta la cola, esta es la cuerda. Y si yo tomo una línea paralela al flujo, y esta línea paralela al flujo, la velocidad del viento, ¿no? que fluye sobre el perfil aerodinámico, a este ángulo que se forma, lo voy a denominar como ángulo de ataque. Y este es el ángulo de ataque que, como lo utilizo en esta notación, se conoce como alfa. Ok. Entonces, las fuerzas que están presentes, o las zonas de mayor y menor presión, están en función de los ángulos de ataque. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de ataque, o sea, lo que estoy asumiendo es que el aire siempre incide en esta dirección. El aire siempre incide en esta dirección. Y siempre incide en esa dirección porque el ángulo de ataque es el movimiento, es el que está definido entre la cuerda, que es esta línea verde que está aquí, bueno, los dos son verdes, entre la cuerda, que es esta, y el flujo. Entonces, esta es la línea del flujo, esta es la línea del flujo, y esta es la línea del flujo. Aquí está. Estas, las horizontales, ¿no? Siempre están en horizontal las líneas de flujo. Cuando yo cambio el ángulo de ataque, que aquí es mucho más evidente que aquí hay, por ejemplo, 10 grados de ángulo de ataque,
Entonces tengo distintas fuerzas. Si yo tengo un ángulo de ataque mayor, la fuerza o la diferencia de presiones o la resultante será mayor. Entonces, conforme aumento el ángulo de ataque, parecería que aumenta la fuerza o la diferencia en las zonas de presión, porque si ustedes se fijan, lo que estoy ilustrando acá es una diferencia en zonas de presión. Entonces, los ángulos de ataque son los que interactúan. Vamos a regresarnos entonces a el aerogeneradorcito con el que iniciamos la sesión del día de hoy. Nosotros iniciamos haciendo el experimento en donde había este flujo que incide sobre el rotor. Dejé un cierto ángulo de ataque, que la verdad, el ángulo de ataque, ¿cuál sería el ángulo de ataque en el aerogenerador? Pues tendríamos que saber cuál es el viento incidente sobre el rotor del aerogenerador, ¿están de acuerdo? Entonces, a diferencia que este caso que yo estoy ilustrando aquí está muy sentado en el tema de los aviones, el movimiento es relativamente sencillo, porque yo sé que si quiero ir para arriba, pues entonces subo un poquito el ángulo de ataque y entonces el avión se va para arriba. Y si yo lo quiero cambiar, pues entonces pues a lo mejor lo muevo poquito o muevo un poco alguna forma que son las partes de los las últimas partes de las colas, ¿no? Por así decirlo, de los perfiles aerodinámicos, moverlos un poquito para tener una fuerza distinta. Entonces, perdón. Y entonces, pues aquí esto es lo que nosotros tendríamos, ¿no? Distintos ángulos de ataque. Ojo, habría que identificar en el rotor de un aerogenerador cuál es el flujo que incide, porque nos podríamos ir con la finta que es el viento que está incidiendo, pero existirá otro flujo u otro viento que está incidiendo sobre el aerogenerador. ¿Qué opinan? No sé si me explico. En un rotor de aerogenerador, parecería que si yo quiero saber cuál es el ángulo de ataque, porque si ustedes se fijan, e incluso en cómo estaban orientadas las palas del otro aerogeneradorcito, no están orientadas como si fueran ángulos de avión. No sé si se fijaron, porque si eso fuera, pues tendríamos que estas partes más largas estarían hacia atrás. Y estas partes que están hacia atrás, precisamente es cuando nosotros no tenemos movimiento. Entonces, este no es el viento libre sobre el cual habría que hacer los cálculos. ¿Cuál sería? Si ustedes se fijan, los perfiles aerodinámicos están acomodados de tal forma que en realidad están orientados ¿en qué dirección? ¿Alguien se fijó? ¿No? Lo voy a comentar más adelante. Pero bueno, el mensaje que quiero transmitir es que en el caso de la aerodinámica del avión, no podemos traducirlo directamente al caso del aerogenerador. Hay que hacer algunos ajustes. El movimiento de un ala de avión es para ir para arriba o para abajo. Sin embargo, el movimiento resultante que nosotros buscamos en un aerogenerador no es ir para arriba ni para abajo, es ir hacia dónde. ¿Cuál es el movimiento resultante que nosotros buscamos? Pues, De giro, ¿no? ¿no? El de giro, exactamente, el de giro. Eso quiere decir que podemos tomar la esencia de cuáles son los juegos de fuerzas en las palas, cómo acomodar los ángulos de ataque para tener el mejor efecto de giro. Eso es la chamba que vamos a tener a lo largo de estas sesiones. Comentar rápidamente, entonces, vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver. Funciona. Ok, esto
Esto ya se fue. Como que algo crasheó. Va de nuevo. Ahí lo están viendo. Ok. No, yo lo quito. Ok. Voy a ponerlo de nuevo, perdón, pero... déjenme ver. Para poner el siguiente. Sí. No, no lo está haciendo. Déjenme ver. Ok. Ah, ok, ok. Ya, lo había bloqueado. Perdón. Va de nuevo. Ahí está. Muy bien. Ok. Lo que estamos It's observando often aquí... said that lift on a Ay, wing is perdón. generated because the flow moving over the top surface has a longer distance to travel and therefore needs to go fast. Ok. Ahora sí me escuchan a mí, ¿verdad? Va de nuevo. Siguen conmigo, ¿verdad? Y están viendo mi pantalla y están viendo el video, ¿verdad? Podrían... Sí. ¿Sí siguen ahí? Sí. Sí, aquí estamos. Acá estamos. Ya todo. Hola, hola. Creo que más bien no se escucha él. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Profesor, Ah, se ok. te escucha. Gracias. Ok. Como que no nos escucha, creo que no nos escucha. No, no los escucho yo. Ah, es que yo le bajé, perdón. Ahora sí, a ver, debo de bajar acá. Ahora sí. Aquí. Ahora sí. Ok, entonces, ahí está. Esta es, lo que tenemos aquí es en dos dimensiones. Esto es un perfil aerodinámico. Lo que tenemos son líneas de corriente, que son, es poner un poquito, es poner un trazador sobre el flujo. Esto se conoce como un flujo laminar, ¿no? Porque está muy bien distribuido, no hay perturbaciones y está interactuando directamente con el perfil aerodinámico. Entonces, esto es uno de los ejemplitos típicos de los aerogeneradores, ¿no? Perdón, de los perfiles aerodinámicos. Entonces, hay una interacción, está corriendo. Bueno, algo importante que hay que decir, ¿no? Es que yo lo que decía en las sesiones anteriores, bueno, en las láminas anteriores, es que hay un elemento que depende, que hace que tengamos mayor o menor empuje, que es el ángulo de ataque, ¿ok? Y otro es la velocidad de viento incidente. Entonces, en función de la velocidad de viento incidente, también tienes un efecto que va a determinar la rotación del rotor. Lo vimos con el aerogeneradorcito. A mayores velocidades gira más rápido, hay fuerzas mayores, y cuando tenemos mayores o menores ángulos de ataque, hay giro. Entonces, hay dos elementos ahí que están gobernando, ¿no? Bueno, aquí hay una velocidad constante y vamos a ver ahora cómo hay una interacción. Aquí el ejercicio es un poco demostrar, porque hay esta creencia de que está relacionado con Bernoulli, ¿no? La explicación que nos dan en la secundaria es que la diferencia de presiones se da porque cuando inciden un frente de viento, recorre una distancia y luego recorre otra distancia y pasan más o menos tiempo para llegar a ese punto y eso es lo que genera a partir de Bernoulli esta diferencia de velocidades, ¿no? Y la verdad es que no está relacionado, en realidad está relacionado con la diferencia de presiones que se generan, ¿no? ¿Esto cómo lo sabes? Pues se hace a través de análisis de CFD, ¿no? En donde lo que haces es identificar las zonas de críticas que hay en estas secciones, en las secciones, en las zonas, en las distintas zonas de los perfiles aerodinámicos. Entonces, es evidente que hay distintas velocidades y que llegan en distintos momentos, pese a que llegan en el mismo momento, ¿no? Sobre el perfil aerodinámico.
Entonces, no tiene que ver, ¿no?, con que que se encuentran y entonces las dos llegan al mismo tiempo. O sea, no está relacionado con eso, ¿no? Está relacionado con las diferencias de presiones que se dan, ¿no?, en el aerogenerador, en el perfil aerodinámico, perdón. Muy bien. El otro videito que también les quiero mostrar es, bueno, cómo operan, cómo son estas zonas de presiones en los perfiles en un ala, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que van a ver aquí es un ala, ¿no?, de avión, que acá está. Y este perfil, lo que estamos recorriendo es un plano. Esto es una simulación en ANSYS, en SolidWorks, esto creo es. Y te va a determinar las zonas de mayor y de menor presión en las distintas zonas del perfil aerodinámico. Y esto es lo que en realidad ocasiona la interacción de fuerzas, ¿no? O sea, tienes las distintas fuerzas de arrastre y empuje. O sea, es totalmente simétrico. Son las zonas de mayor o menor presión en rojo, menor presión en azul, y eso es lo que genera el movimiento, ¿no? Entonces, lo pongo de nuevo. Entonces están las zonas en rojo, están las zonas que son de mayor presión, las zonas de menor presión, y eso es lo que genera el movimiento. Y esto, en función del ángulo de ataque, es lo que nosotros vamos a tener como una fuerza resultante, ¿no? Entonces, como ven, hay muchas variables que están aquí metidas. O sea, es a qué velocidad incide el viento, cuál es el ángulo de ataque y fundamentalmente, ¿no? Muy bien. Y bueno, esto es en un caso ideal, ¿no? O sea, cuando se resuelven cosas en mecánica de fluidos o en el caso laminar, como lo mostré en la diapositiva anterior, pues uno pensaría que pues todo en la vida es así, que tienes este comportamiento del viento y que de manera muy sencilla podrías calcular también las zonas de diferencia con diferentes zonas de presión. Pero la realidad es que no, ¿no? Esta es una simulación, la que viene, esta es una simulación de cómo es en realidad el desprendimiento de la capa límite en un perfil aerodinámico a altos números de Reynolds. Altos números de Reynolds quiere decir que son altas velocidades, ¿no? Que son muy, muy, muy parecidas a lo que ocurre en la realidad, ¿no? En donde, bueno, pues es muy complicado porque tienes muchos efectos de turbulencia, ¿no? Y vamos a ver. Muy bien, voy a bajarle también a este. Creo que no tiene comentarios, lo voy a dejar. Y este es súper interesante como, bueno, la simulación está orientada para estos efectos de control, ¿no? Que, bueno, pues evidentemente es un caso muy, muy, muy particular. A mí lo que me gustó muchísimo es cómo estos efectos pueden... o bueno, más bien cómo estas simulaciones hoy ya existen gracias a la capacidad de cómputo, ¿no? Porque es sumamente complejo hacer estas inestabilidades y transformarlas en algo que haga sentido para con la capacidad de cómputo y el nivel de interacción que hay, ¿no? Y estas son, ¿no? O sea, sí hay, ¿no? Algunas zonas, ¿no? De alta y de baja presión. Pero bueno, lo que estamos viendo aquí es el desprendimiento, ¿no? Que es la zona de stall. El desprendimiento, hoy te lo voy a platicar, es cuando hay una pérdida de la sustentación, cuando tienes ángulos de ataque muy, muy grandes, y entonces, pues, todo se cae, ¿no? Que eso sucede en los aviones. Entonces tienes que volver a tener un flujo incidente sobre el perfil para poder volver a generar estas zonas de altas y baja presión. Y eso es cuando tienes esos efectos, ¿no? De desprendimiento. Y es esto. Esto es lo que nosotros estamos viendo. O sea, tienes un perfil aerodinámico. Este perfil aerodinámico sufre un proceso de desprendimiento, es decir, pierde la sustentación. Y entonces, estas son las simulaciones, ¿no? Lo que tú ves es esa etapa de desprendimiento, ¿no? Muy bien. Entonces, voy a continuar ya para cerrar un poco el tema. Entonces, nada más reforzar el comentario, ¿no? Entonces, tenemos la línea, la cuerda, el viento relativo y el ángulo de ataque, alfa. En general, te va a generar un par de fuerzas, una fuerza de arrastre, que es el drag, una fuerza de empuje, que es el lift, y la interacción de estas fuerzas nos va a dar una resultante. Lo que tendríamos que es identificar cuál es ese viento relativo que va a incidir sobre el aerogenerador
para poder identificar las fuerzas resultantes, que será la composición de las fuerzas de arrastre y de empuje, o la suma de las fuerzas de arrastre y de empuje, y esas fuerzas resultantes queremos que nos generen movimiento de rotación. ¿De dónde salen los perfiles aerodinámicos? Ya para cerrar la sesión, pues lo que estamos viendo son las formas de las alas de las aves, ¿no? Entonces, fundamentalmente es un proceso de evaluación, de observación, la forma, o sea, saber por qué hay desprendimiento y por qué se caen los aviones, o sea, poder, eso lo decía, creo que Sergio Cuevas en su clase, que el hombre aprendió a volar antes de entender toda la física detrás al proceso, a cómo volar, ¿no? Entonces, lo que hizo el hombre fue identificar estos perfiles aerodinámicos en la naturaleza, en particular en las alas de los aves, y aquí es bastante notorio que tienen esas formas, ¿no? Esas formas que nosotros ya identificamos en los perfiles. 1903, los hermanos Wright pudieron volar, creo que fue como de 800 pies lo que pudieron volar, 50 y tantos segundos, y bueno, esto abre por ahí del 45, National Advisory Committee for Aeronautics, que son las iniciales de los perfiles aerodinámicos, que son los famosos NACA. Entonces, este laboratorio, o bueno, esta institución de National Advisory Committee, es un esfuerzo ya en el 45 por hacer estos análisis sobre los perfiles aerodinámicos y dar consejos sobre cómo volar, ¿no? Y cómo volar, cuáles son los efectos, porque hay un montón de experimentación. Por eso decía que primero supimos cómo hacer la experimentación a través de túneles de viento para identificar las zonas de mayor o menor presión, y después se entendió cómo hacerlas, bueno, evidentemente cómo resolverlo, ¿no? Porque resolverlo requiere de alta capacidad de cómputo que a lo mejor en ese entonces no se sabía. Y en mecánica de fluidos sabemos que las soluciones analíticas de los problemas de mecánica de fluidos pues son pocas, ¿no? Y están bien delimitadas, como es el flujo sobre un cilindro, sobre una caja, y a Reynolds bajitos, ¿no? A Reynolds altos, que es esta relación entre las escalas y las velocidades de los flujos incidentes, pues cambia totalmente, ¿no? Porque se genera mucha turbulencia. Después, en el 57, se crea la NASA. Es la evolución de este instituto de NACA, y pues toda la experiencia de los análisis de los perfiles aerodinámicos se traslada a la NASA, ahora como una institución orientada a la aeronáutica y al espacio. Entonces, la NASA, o más bien NACA, se transforma en la NASA, en lo que hoy conocemos como la NASA. Muy bien. Entonces, pues lo que decimos, pues ya para ponerle un poco de nombres, los aerogeneradores tienen perfiles aerodinámicos, y todo en su conjunto, todos los perfiles aerodinámicos van a tener dos fuerzas resultantes, que van a ser las fuerzas normales al plano, que regularmente se van a ver traducidas o se van a manifestar en el poste y en los componentes, y las fuerzas que están sobre el plano. Entonces aquí vemos esas dos componentes, las que son normales, es decir, están en la dirección normal al plano, y eso es lo que me va a generar el movimiento, las fuerzas o los esfuerzos sobre el rotor del aerogenerador, y las fuerzas que están normales. Y las fuerzas normales, es decir, que están sobre el plano, son las que van a generar movimiento. Es decir, ¿y estas en dónde se van a ver traducidas? Pues se van a ver traducidas en el tren de potencia. Entonces, las fuerzas aerodinámicas, las fuerzas de sustentación y de arrastre, y es más, las fuerzas resultantes más bien sobre cada perfil aerodinámico, en el conjunto de todo el rotor, se van a manifestar en esas dos formas, en lo que está normal al aerogenerador y en lo que está en dirección. Lo que está en dirección o sobre el plano del movimiento va a generar eso, movimiento, y lo que no va a generar esfuerzo sobre el aerogenerador. Entonces, así está compuesta la pala del aerogenerador. Regularmente arrancan como ven, no son perfiles aerodinámicos
todos iguales. Los perfiles aerodinámicos son seleccionados en función de los esfuerzos y de los diseños de las palas. Arrancan regularmente de diseños circulares o de perfiles circulares y en función, ¿no?, de en dónde, la sección en donde se encuentran y las velocidades a las que se están sometiendo son las formas. Y aquí está la primera clave. La velocidad a la cual está sometido este perfil aerodinámico es la misma que esta. No, ¿no? No, no es la misma, porque hay dos velocidades que se manifiestan aquí. Una es la velocidad incidente del viento, o sea, va a interactuar con ese frente, y la otra es la velocidad de rotación. Entonces, la velocidad de viento real va a ser la componente entre cómo incide el viento y en dónde estás parado en la pala. Es decir, si yo me paro en la punta de esta pala, y con eso voy a cerrar la sesión de hoy, la velocidad angular es mucho mayor, porque estoy parado en la punta de la pala. O sea, cuando este elemento que está cerquita del rotor o de la nariz del rotor, para dar una vuelta, pues tarda poquito tiempo. Tiene una velocidad angular menor. Pero el punto que está en el punto extremo de la pala tiene una velocidad angular mayor porque recorre una distancia mayor. Eso quiere decir que esta velocidad es mucho más alta versus lo que ocurre acá. ¿En dónde se encuentran los efectos supersónicos? O sea, ¿las puntas pueden alcanzar efectos supersónicos? Claro, porque si sumas las velocidades del viento y las velocidades de rotación, puedes alcanzar velocidades muy altas. Por eso, las palas de los aviones no tienen la misma forma que las palas de los aerogeneradores. Cuando inducimos el movimiento de rotación, el efecto de la rotación induce otra velocidad relativa. Y esa velocidad relativa tenemos que considerarla para tener un adecuado análisis de fuerzas resultantes en cada sección transversal. Lo que se hace en realidad en el tema eólico es dividir la pala en distintas secciones transversales que puede estar compuesta por distintos perfiles aerodinámicos y en función de cada perfil aerodinámico hacer un análisis de fuerzas de arrastre y empuje. Cada una de esas fuerzas de arrastre y empuje van a contribuir al movimiento rotacional del aerogenerador y en su conjunto, con las otras tres palas, habrá movimiento. Pues como ven, partimos de secciones transversales, análisis de toda la pala y luego de toda la pala para generar el movimiento de rotación por cada pala. Ok, voy a dejarlo aquí. Hasta este punto, ¿tienen alguna duda o pregunta? Adelante, Juan David. A mí me surgió una duda porque en la explicación de la forma del alave y del ángulo de ataque, se supone que, bueno, para el tema de aviones, dependiendo de este ángulo va a generar una sustentación, ¿no? Y me imagino Sí. que acá, en el aerogenerador, va a generar que gire o no más rápido. ¿Me equivoco? Tienes razón, ¿sí? Ajá. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se va a necesitar una velocidad de corte, ¿no? Teniendo en cuenta que se podría variar el ángulo de ataque de las palas para que la sustentación, por decirlo así, sea menor, o sea, casi cero, y por lo tanto no haya como un movimiento, ¿no? O sea, Sí. mucho menor el movimiento, así como en la explicación que usted nos mostró al principio en el Sí, experimento. de hecho, tú lo dijiste muy bien. O sea, controlar el ángulo de ataque es uno de los elementos de control del aerogenerador. Es el más sencillo, ¿no? Puedes variar los ángulos de ataque y en realidad poner una velocidad de corte no es porque el aerogenerador no pueda producirlo. O sea, el aerogenerador puede producir más energía. Es una restricción que está fundamentada en el control. O sea, lo que se hace es analizar la cantidad de esfuerzos que se someten los materiales, el tiempo, ¿no? Por eso se usan funciones de densidad de probabilidad,
Y si tú puedes analizar la cantidad de esfuerzos, eso se puede porque sabes cada uno de los perfiles y sabes las fuerzas a lo largo de las palas y sabes cuánto tiempo sopla el viento en cada momento. Entonces podrías saber cuáles son los esfuerzos a los que se somete. Se hacen estas estimaciones para determinar el tiempo de vida de los aerogeneradores. Y se corren muchas simulaciones en ese sentido. O sea, se corren, bueno, ¿y qué pasa si lo dejo? Y sobre eso se establecen los parámetros de control. Y el control es inducido. O sea, nosotros a través del control del ángulo de ataque o del desalineamiento, podemos decirle al aerogenerador que produzca más o que produzca menos, pero es totalmente inducido. No es porque no pueda el aerogenerador producir más. No, nosotros se lo cortamos para no comprometer el tiempo de vida. No sé si contesté. Sí, más o menos. O sea que la velocidad de corte ya al final, ¿no? Es la menor a la que el ángulo de ataque da una energía. No, no. ¿O no depende? No, nada, no tiene nada que ver. O sea, el ángulo de ataque, o sea, más bien, la velocidad de corte no es una restricción aerodinámica del aerogenerador. O sea, tú puedes seguirlo controlando y tener velocidades, y, o sea, va a haber un límite. La velocidad de corte es una restricción puesta por el diseñador para que el aerogenerador, aunque pueda producirlo, no produzca más energía, para no someter a la pala a esfuerzos mayores. Porque si lo sometes a esfuerzos mayores, puedes disminuir el tiempo de vida. O sea, está no relacionado con que el aerogenerador no produzca más, porque ya esas velocidades, o sea, que opere a 24 metros sobre segundo, o a 25, o a 26, o a 27, no habría mucha diferencia. No tendría que haber una diferencia aerodinámica. Tal vez no sustantiva, ¿no? Es más bien el control que tú le impones para que no se descomponga el aerogenerador por esfuerzos, que no se rompa una pala, porque está sometido muchas veces a lo largo del año a velocidades muy altas y eso al final termina en desgaste o en fatiga o lo que sea que ocurra con el aerogenerador, ¿no? O sea, no es una limitante aerodinámica. Sí, ya más claro. Ok. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda o pregunta? ¿No? Ok. Lo que sigue es trabajar un poco con los perfiles aerodinámicos. Platicaré un poco más sobre cómo se desarrollan, cómo se han utilizado. Y luego voy a ir presentando modelos cada vez más elaborados sobre cómo absorbe energía el aerogenerador y lo transforma en torque. Los conceptos importantes el día de hoy son perfil aerodinámico, que está compuesto naturalmente de su interacción con el viento, tiene resultantes fuerzas de arrastre y de empuje. Son muy importantes estas fuerzas de arrastre y de empuje porque determinan la rotación o la producción de potencia y los esfuerzos a los que se somete. A través de una disección de la pala de este tipo, o sea, poder ir definiendo perfiles aerodinámicos en función de las velocidades sobre las que se expongan, podemos tener un diseño óptimo de aerogeneradores. Entonces, aquí lo voy a dejar. Espero que les haya gustado la sesión. Muchas gracias por su tiempo. Y pues nos vemos en la siguiente. ¿Sale? Saludos.